Entonces vamos a arrancar con este, llamémoslo así, segundo tema, que tiene que ver entonces con el papel que desempeña la epidemiología en la salud ocupacional. Básicamente entonces, arranquemos con la definición de la epidemiología general, ¿no es cierto? Que algunos de ustedes alcanzaron a ver un pequeño módulo de epidemiología, pero realmente pues no tenemos una conceptualización muy amplia del tema, razón por la cual entonces trataremos de abordarla un poquitico acá antes de entrar en el tema concreto de la vigilancia epidemiológica. Básicamente entonces, epidemiología, según el señor Last, que hizo una definición, como hay muchas miles de definiciones de epidemiología en el mundo, hizo una definición por allá en el año de 1988. Y entonces este señor nos dice que epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de los estados o eventos relacionados con las poblaciones específicas y la aplicación de ese estudio al control de los problemas de salud. Entonces, básicamente, pues eso suena como un poquito enredado, pero específicamente lo que nos quiere decir es que lo que nos dice el señor Last y nos dicen básicamente de común acuerdo casi todos los epidemiólogos es que la epidemiología se encarga de hacer un estudio. La epidemiología es una disciplina en términos generales, ¿sí? Y que trata de manejar cómo se distribuyen los fenómenos que tienen que ver con la salud de las poblaciones. Es decir, no estamos hablando de una epidemiología personal o de una medicina personal, sino que ya estamos hablando de un tema que tiene que ver con la salud pública, y es cómo se comportan las enfermedades o los fenómenos de salud en el término de lo que son las poblaciones. Entonces, para un ejemplo muy frecuente o muy reciente, pues es el caso del COVID, ¿no es cierto? El COVID afectó inicialmente a un individuo o a dos o a tres y finalmente se fue regando. Y se fue regando allá en esa provincia de Wuhan, en China, y específicamente lo que sucedió es que se vio que ya afectaba a una gran cantidad de población y que no solamente las afectaba, sino que generaba un episodio que va a la luz de la luz pública y de la salud ocupacional, porque acordémonos que la salud ocupacional es parte de la salud pública, pues específicamente prende todas las alarmas del mundo, que es la muerte de los pacientes o de las personas afectadas. Entonces, cuando se vio que había esa mortalidad, lo que se hace es que se empieza a estudiar qué, a quiénes les da, a quienes les da con más frecuencia, cómo es el mecanismo de transmisión, cómo se comporta la enfermedad en las poblaciones, cuáles los periodos de tiempo que necesita la enfermedad para producir, para manifestarse como tal, etcétera, etcétera. Entonces, eso es el estudio de los determinantes. Es decir, yo estudio cada elemento. Voy a estudiar edad, voy a estudiar sexo, voy a estudiar el fenómeno desde la variable tiempo, desde la variable, miren ustedes, algo muy importante, desde la variable, perdón, clima, ¿sí? Todos sabemos que el coronavirus se desarrolla mucho más en épocas frías. Entonces, cuando yo estudio todos esos fenómenos, todas esas condiciones que rodean a una condición específica del sector salud, entonces yo lo que estoy haciendo es conociendo en profundidad qué es lo que está sucediendo, conociendo en profundidad qué está pasando, pero sobre todo el conocimiento en profundidad me permite que tomar medidas que me pueden llevar a controlar las condiciones de salud. Entonces, de ahí que empezamos a decir que de acuerdo con la edad, le daba más a los ancianos, las personas de la tercera edad. De acuerdo con el sexo, nos dimos cuenta que se comportaba igual. De acuerdo con las estaciones, nos dimos cuenta que el otoño y el invierno predominaban para que se presentaran los picos más altos. Nos dimos cuenta igualmente también que a personas con ciertas patologías de base, así fueran jóvenes,
también eran afectadas de la misma manera o peor que muchos de los casos de las personas adultas, mayores. Entonces, aprendimos a conocer la enfermedad. Aprendimos los mecanismos de transmisión, entonces dijimos, entonces, como se transmite por los fluidos, por el flujo de las secreciones respiratorias, entonces lo que vamos a hacer es utilizar un tapabocas. ¿Para qué? Para tapar la nariz y la boca y controlar la salida de la cantidad de virus. Pero entonces el receptor también va a utilizar tapabocas porque eso va a generar una doble barrera. Pero igualmente vamos a mantener un distanciamiento. ¿Para qué? Para que las partículas por gravedad caigan al suelo antes de que entren en contacto con la otra persona, etcétera, etcétera. Entonces miren ustedes que se estudió la condición, el fenómeno, y al estudiar el fenómeno lo que obtuvimos fue un beneficio muy grande. ¿En qué sentido? En el sentido de que conocimos cómo se comportaba la enfermedad y de alguna manera entonces cómo se daban las cosas y de alguna manera cómo se podían manejar. Entonces, frente a eso, pues específicamente, eso es de alguna manera lo que es la epidemiología, ¿no es cierto? Esa epidemiología lo que nos va a permitir es generar, llamémoslo así, eh, conocimiento alrededor del fenómeno y capacidad de respuesta siempre frente a esa condición. Entonces, en la epidemiología, el objeto de estudio siempre va a ser la unidad de análisis, va a ser el hombre. ¿Listo? Entonces, descartemos de una vez la idea que yo en muchas oportunidades he visto situaciones similares en las cuales, pues específicamente lo que sucede es que en algún momento lo que he ido a visitar empresas en los que, no, profe, es que nosotros tenemos aquí un sistema de vigilancia epidemiológica para el control de pérdidas y el mantenimiento de máquinas. Muchachos, eso no es un sistema de vigilancia epidemiológica, es un proceso o es un procedimiento para control de pérdidas o mantenimiento preventivo. Pero eso no es un sistema de vigilancia epidemiológica porque la vigilancia epidemiológica siempre se refiere a personas, ¿correcto? Entonces, para que no volvamos y saquémonos de una vez de la cabeza ese paradigma que no existe realmente. Entonces, ¿para qué usamos la epidemiología? Los usos de la epidemiología son múltiples, realmente. En el primer caso, pues nos permite medir el nivel de salud de las poblaciones. Con eso es que, con base en la epidemiología, es que yo puedo decir o definir de alguna manera qué es lo que sucede en las poblaciones. Y entonces ahí es donde yo puedo comparar las diversas, condiciones que se presentan en una u otra población. Entonces por eso yo puedo decir que en Colombia se presentan más diarreas y enteritis, por decir algo, que en Dinamarca. Que en Colombia la población tiene un menor ingreso per cápita y que tiene menor posibilidad de acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque específicamente todo ese fenómeno de epidemiología que se ayuda, acuérdense de todas esas disciplinas como son la demografía, la estadística, la sociología, la antropología, la medicina, etcétera, etcétera, hasta las mismas matemáticas, los mismos sistemas integrados de gestión geográfica o de determinación pues geográfica, etcétera, etcétera, me permite evaluar cómo se comporta la salud en las diferentes poblaciones, en las diferentes regiones y en el mundo entero. Me permite desarrollar el tema de la descripción de lo que es la historia natural de la enfermedad. Y entonces, ¿qué será eso de la historia natural de la enfermedad? La historia natural de la enfermedad es una condición o es una metodología mediante la cual yo puedo estudiar la enfermedad con base en sus subcomponentes para que de alguna manera yo pueda entrar a identificar como tal esa enfermedad.
Entonces, ¿cuáles son los subcomponentes de una enfermedad? Esos subcomponentes son, uno, el agente etiológico. Ese agente etiológico, muchachos, es el elemento que finalmente termina o es desencadenante de la enfermedad. Entonces, si nosotros vamos a evaluar material particulado, entonces el agente etiológico podrá ser el sílice, podrá ser la antracita, podrá ser el asbesto, podrá ser el talco, el hierro, etcétera, etcétera. Segundo componente de la historia natural de la enfermedad. Entonces yo ya conozco el agente. Listo. Dos, la fisiopatología. Entonces, como yo ya sé, como ustedes ya saben, anatomía y fisiología del trabajo, y como ya saben, medicina del trabajo, entonces ya la fisiopatología lo que nos va a decir es, después de que ingresa ese agente etiológico al organismo, ¿a dónde va? ¿Qué hace? ¿Y qué órganos daña? ¿Cuáles son los órganos blancos? Y qué deteriora desde el punto de vista anatómico y desde el punto de vista fisiológico. Entonces, listo, el agente etiológico era el sílice, ¿no es cierto? Y ya estudiamos cómo se comporta. Dos, entonces, la fisiopatología, no, es que la partícula de sílice llega al alvéolo pulmonar y produce una reacción de fibrosis pulmonar, de fibrosis de las paredes alveolares. Una fibrosis pulmonar aumenta la presión arterial a nivel de los capilares pulmonares y entonces hay una hipertensión pulmonar que produce un daño a nivel del ventrículo derecho porque tiene que hacer más fuerza para poder eyectar la sangre, se produce una dilatación del ventrículo derecho, se produce una dilatación de la válvula tricúspide, se produce una dilatación de la aurícula y se presenta una condición que se llama cor pulmonar crónico que termina produciendo la muerte del paciente. Esa secuencia de fenómenos es lo que se llama la fisiopatología. Tercer componente de la historia natural de la enfermedad. Está entonces los signos y los síntomas, que nosotros lo conocemos como la clínica. Y entonces la clínica en semiología habla de cuáles son los signos que produce la enfermedad, ¿sí? Y cuáles son los síntomas que produce la enfermedad. Entonces, hablamos de signos, aquellos que yo puedo medir objetivamente, ¿no es cierto? Que una persona tiene un edema, pues yo lo puedo ver. Que tiene fiebre, yo le puedo tomar la temperatura. Que tiene, qué sé yo, cianosis, yo lo puedo ver de color morado, ¿no es cierto? Y los síntomas, que son aquellos que yo no puedo llegar a medir o a definir objetivamente. Entonces, que es que tiene fiebre, pero yo no tengo termómetro. A punta de mano, como hacían las mamás o como hacían las abuelitas, ¿no es cierto? Eso es, o sea que la temperatura puede ser un signo o puede ser un síntoma. Cuando yo utilizo el termómetro es un signo, cuando yo no utilizo el termómetro es un síntoma, ¿correcto? Dolor, no hay dolorímetros. No me duele mucho, doctor. Pues yo le tengo que creer que le duele mucho. Pero es que, ¿qué es el dolor para vos y qué es el dolor para mí? ¿No es cierto? Pero bueno, ese es un síntoma específicamente. Cuarto componente, el diagnóstico. Son todas esos elementos que yo puedo utilizar para diagnosticar la enfermedad. Entonces que yo voy a hacer un examen de laboratorio del esputo para ver si encuentro sílice. No, que yo voy a hacer una radiografía de tórax, o yo voy a hacer una tomografía axial computarizada de alta resolución, o voy a hacer una resonancia magnética, etcétera, etcétera. Todos esos elementos son los que me permiten generar o comprobar que la persona tiene la enfermedad que estoy sospechando. Después de que yo hago el diagnóstico y confirmo lo que estoy sospechando, entonces, ¿qué viene? El tratamiento. ¿Qué es el tratamiento? Pues el tratamiento hay de tres tipos. Hay un tratamiento preventivo, ¿sí? El que yo hago o aplico antes de, ¿no es cierto? O sea, lo que hace la prevención primaria. Hay un tratamiento curativo. Ya la persona tiene la enfermedad y yo trato de hacer un diagnóstico lo más rápidamente posible, diagnóstico precoz, o hacer un tratamiento para prevenir las lesiones, ¿no es cierto? Y entonces ya estaría en la prevención secundaria o el tratamiento que se conoce como de recuperación, o sea, la prevención terciaria, y el paliativo, que es que yo ya no tengo nada que hacer por esa persona
y entonces finalmente lo que trato es de darle más calidad de vida porque la cantidad de vida no se la puedo alargar. Y finalmente, el último componente de la historia natural es el pronóstico. ¿Qué es eso del pronóstico? Por eso es que cuando llevaste a tu abuelito o a tu abuelita donde el médico y les dijeron, no, el pronóstico es que tiene 6 meses de vida, es por el conocimiento de toda la historia natural de la enfermedad que yo sé que el organismo de la persona que estoy evaluando posiblemente va a tener una duración de 6, de 7, de 8 meses. Entre 6 meses y un año aproximadamente se va a morir, o a veces no, yo creo que le queda menos de un mes. La gran mayoría o un buen porcentaje de veces no acertamos los médicos, pero otro buen porcentaje de veces sí se acierta en eso, porque de todas maneras estamos hablando de seres humanos que son muy difíciles de encasillar. Tercer elemento o tercer uso de la epidemiología es la identificación de los determinantes de las enfermedades. Es decir, cómo se relacionan los elementos del ambiente que hablábamos ayer. Todos esos factores de riesgo se interrelacionan para producir o no una enfermedad. Entonces, ¿por qué en ese ambiente donde hay ese material particulado, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a utilizar, bueno, en ese ambiente hay sílice. Pero es que usted también tiene antracita, es decir, carbón, polvo de carbón. Es que usted tiene también fibras de asbesto. Todas esas situaciones, todas esas condiciones son determinantes ¿para qué? Para que la enfermedad se acelere y la fisiopatología cambie, para que los signos y síntomas varíen, para que el diagnóstico yo tenga que enfocarlo de otra manera, para el tratamiento también hacerlo de otra manera y obviamente afectan el pronóstico. Entonces, cuando yo identifico esos determinantes de las enfermedades, pues de alguna manera lo que yo estoy haciendo es también aportando al conocimiento y sobre todo al manejo de ese paciente. Cuando yo conozco esos determinantes y cuando conozco la enfermedad, pues entonces yo me permito darme el lujo de poder controlar y prevenir las enfermedades. ¿Por qué? Porque es que yo ya las conozco, yo sé qué debo de hacer para prevenirlas, yo sé qué debo hacer para controlarlas, yo sé cuál es el equipo de protección personal que debo de utilizar, yo sé cuáles son los elementos que debo de manejar. Entonces, mis queridos amigos, ahí es donde se explica de alguna manera por qué ustedes que son ingenieros son los únicos ingenieros en el mundo entero que ven un área que se llama área médica. ¿Por qué? Porque es que yo tengo que saber en higiene cómo intervengo yo el ambiente para yo poder evitar ¿qué? La enfermedad. Sí. Porque en seguridad, ¿cuáles son los equipos más adecuados? Entonces yo sé que si por decir algo alguno de ustedes está como asesor en una mina, ¿no es cierto? Y por decir algo, el material particulado de la mina es de, qué sé yo, de una micra, ¿sí? Entonces, ¿para qué van a utilizar una protección personal o un tapabocas cuyos poros son de 30 micras? ¿Cuál sería el sentido de eso? Pues es que por un poro de 30 micras me caben 30 partículas juntas que van a ir al sistema respiratorio. Entonces, ¿para qué? Mi pregunta es que vos tenés que saber esa condición. Pues simplemente porque vas a saber desde la fisiopatología, desde todo el proceso anatómico y patológico que si vos utilizas un tapabocas para material particulado y una micra, no estás haciendo absolutamente nada. Estás incomodando al trabajador, pero no lo estás protegiendo. Entonces, ese control y esa prevención es lo que ustedes tienen que conocer. También tienen que conocer cuáles son las consecuencias, cuáles son las enfermedades, qué es lo que le va a pasar a una persona que se expuso al benceno, qué es lo que va a suceder con alguien que está sentado en un lugar cerrado aspirando el sacol, por ejemplo, en la fabricación de zapatos. Todo eso es lo que ustedes tienen que tener en la mente. Entonces, por eso ustedes combinan el área de la matemática y de la ingeniería con el área médica y es la única carrera que hace eso, yo creo que en el mundo entero, y ya tengo algunos añitos. Para también otro elemento que es importante del uso de la epidemiología es
no solamente para el control y la prevención de la enfermedad, sino para seleccionar los métodos que me voy a utilizar para prevención y control, que de alguna manera era lo que estábamos hablando, y finalmente me va a servir para planificar y evaluar los servicios de salud y entre ellos los servicios de salud ocupacional. ¿Y ustedes qué son? Ustedes van a ser las personas encargadas de la seguridad y la salud en el trabajo en el punto o de la salud ocupacional, como anteriormente lo llamaban los ISO, ¿no es cierto? Porque esa es su función, ese es su quehacer en la vida y eso es posiblemente lo que la gran mayoría van a estar desarrollando durante el resto de sus vidas porque pues finalmente eso fue lo que escogieron. Entonces, para recordar un poquito lo de ayer, recordemos ese tema de los niveles de prevención de Lebel y Clark. En primer lugar, hablábamos de que había una línea, que es esta punteada de aquí, ¿sí? Verde, que nosotros definimos como entrar en contacto con la noxa o entrar en contacto con el agente. Mientras esa línea esté ahí, lo que nosotros tenemos es que tenemos salud, lo que está hacia este lado. Y puede ser una salud que está óptima, y entonces yo lo que hago es un fomento a la salud en ese momento para mantenerme en esa posición, y o puede llegar a disminuirse un poco, y entonces, o a ser amenazada, llamémoslo así, como en el caso del COVID, disminuida, y entonces yo hago protección específica, vacuno. Yo ya estoy interviniendo, yo ya aquí estoy no solamente convenciendo como acá en este momento de la cultura de la salud y de la seguridad en el trabajo, sino que ya estoy metido en este otro ítem o en este otro proceso que es de protección específica, o sea, ya estoy inoculando algo para poderte mantener, pero sano, pero todavía no he traspasado esta línea, ¿correcto? Todo eso que yo hice se llamó prevención primaria, ¿correcto? Y ya ocurre el tema de la enfermedad o la afectación, llamémosla así más bien. Entonces, hay una afectación incipiente que yo desarrollo a través del diagnóstico temprano, diagnóstico precoz, una enfermedad que ya está franca, entonces yo hago un tratamiento para disminuir la discapacidad. Esto no es de capacidad, sino de discapacidad. ¿Listo? Discapacidad, y finalmente ya la enfermedad evoluciona y pues o produce la muerte, salí para pintura o me alivié, entonces paso a la primera casilla, ya hay una convalescencia o una cronicidad que requiere una rehabilitación y que eso es atendido por la prevención terciaria, ¿correcto? Pero resulta, sucede y acontece que en los últimos años hemos tenido algunos elementos que son bastante interesantes desde el punto de vista de la concepción. Y entonces aparecieron unos autores nuevos hablando de algo que se llama la prevención primordial. Y entonces, ¿qué es eso? Según ellos, nos dicen que la prevención primordial, pues específicamente, es una condición mediante la cual yo lo que hago es que hago como una forma para que las personas que pueden ser afectadas por la enfermedad de alguna manera desarrollen una cultura, un comportamiento que de alguna manera los prevenga. Me voy a explicar con un ejemplo. Resulta, sucede y acontece que de pronto vámonos a algo o alguna vivencia muy cotidiana. Yo creo que estamos en hora de almuerzo. Todos tenemos hambre, o el que ya pues almorzó, pues ya seguramente se está durmiendo porque ya esa sangre que estaba en el cerebro ya se fue a hacer la digestión. Pero entonces resulta que para que toquemos un poquitico como todo este tema de las tripas, resulta que a nosotros los paisas, voy a de otra parte, pero bueno, la gran mayoría creo que somos antioqueños y entonces me van a entender. Entonces a los paisas nos enseñan que la joya de la corona desde el punto de vista de la gastronomía se llama la bandeja paisa. ¿Es así o no es así? Y entonces esa bandeja paisa,
que tiene unos frijoles, que tiene un arroz, pero que tiene una orgía de grasas, la cosa más impresionante que tiene su chicharrón, su chorizo, que tiene de pronto un poquito de morcilla, un huevo frito con la yema blandita, una tajada de maduro que es como una esponja de mantequita, etcétera, etcétera, una arepa que a veces la ponen hasta frita, una ensaladita con aguacate, etcétera, etcétera. Toda la vida nos han dicho que esa es la joya de la corona y que eso es muy bueno. Claro, entonces resulta que al final de nuestra vida nosotros empezamos a sufrir de dislipidemia. Es decir, que nosotros tenemos el colesterol y los triglicéridos altos. Y entonces, ¿qué sucede? Nos vamos para donde el médico, nos dice, no, es que usted está muy gordito, ¿no es cierto? Entonces tenés que bajar de peso. Y entonces te empieza a meter en un tema en el que te dice que de alguna manera lo que tenés que hacer es que tenés que bajar de peso y que ya no puedes comer la bandeja paisa. ¿Listo? Y entonces vos empezás como con esa dualidad. Empezás como con ese tema de que culturalmente te dijeron que la bandeja paisa era un premio, pero ahora te están diciendo que la bandeja paisa te puede llegar a matar. Y entonces, empezar la dieta, pues por orden del médico. Y empezás esa dieta por orden de ese médico, y entonces te prohíbe todo lo que te ha gustado en la vida. Te prohíbe los helados, te prohíbe los azúcares, te prohíbe las postres, te prohíbe las grasas, te prohíbe un montón de cosas que fueron casi parte de nuestra cultura y de nuestra evolución. Entonces, ¿qué termina sucediendo? Que o tenés mucha disciplina y seguís la dieta, pero te amargas la vida, o simplemente a los 15 o 20 días dejar la dieta. Listo. Y entonces es un fracaso y a veces hasta te critican o a veces hasta te dicen que no, que es que vos sos un indisciplinado y que tal cosa y bueno, en fin. Entonces frente a eso, lo que sucede no es que hay tal indisciplina, ni lo que sucede es que hay tal condición que te esté afectando, sino que simplemente lo que hay es un tema cultural del cual pues no te puedes abstraer, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la prevención primordial? La prevención primordial se trata de no enseñarme, ¿no es cierto?, que las cosas no se hacen de alguna manera o no se hacen al final de la vida y por la necesidad de la enfermedad, sino que desde pequeño yo te formo en una cultura de que existe una comida sana y que existe una comida que no es tan sana. Y que esa comida sana posiblemente te va a dar una mayor expectativa de vida, pero lo más importante, una mejor calidad de vida. Entonces vas a evitar muchas enfermedades, vas a generar un montón de cosas que van a ser importantes. ¿Y qué sucede? Yo simplemente crezco convencido de que la comida sana, llamémoslo así, es una condición que me va a permitir tener una mejor calidad de vida. Entonces, es un cambio en la cultura, es un cambio en el comportamiento. Y eso permitiría seguramente disminuir de una manera muy importante este tema que es o que conocemos con el nombre de la enfermedad. Porque finalmente yo lo que estoy es en una condición de evitar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Entonces la prevención primordial es muy importante. Y ni se diga, muchachos, la importancia que tiene la prevención primordial en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Por qué? Porque es que si yo soy un convencido que el casco protege mi vida, que las gafas protegen mis ojos, que los guantes protegen mis manos, y yo soy un convencido de que finalmente lo que estoy buscando con eso es protección, yo no necesito ningún policía detrás que me esté diciendo a toda hora que mantenga los equipos de protección personal puestos, porque finalmente yo lo que estoy evitando es un accidente, ¿correcto? Y me estoy protegiendo a mí mismo. Eso se llama cultura y desgraciadamente es lo que menos nosotros tenemos en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. Preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe, todo bien.
Sí, profe. Bueno, perfecto. Listo. Entonces sigamos pues con la presentación. Entonces, en términos epidemiológicos, ¿a qué apunta la prevención primordial? Apunta a que las condiciones minimicen los riesgos a la salud, o sea, que al máximo nosotros podamos proteger esa salud. Entonces, de esa manera, la prevención primordial le apunta a la cultura de la salud. La prevención primaria, ¿a qué me ayuda? Me ayuda a reducir los casos nuevos. Y si ustedes recuerdan, cuando vimos el semestre pasado, o los que estuvieron conmigo con la profe Lina, hablábamos de un indicador que tenía que ver con los casos nuevos, que era la incidencia. Entonces, cuando yo hago mucho de prevención primaria, yo le apunto a disminuir la incidencia. Cuando yo le apunto a la prevención secundaria, que es lo que nosotros tenemos, yo trato de reducir, es la prevalencia. Y recordemos que la prevalencia nos hablaba de casos nuevos y viejos. Y la prevención terciaria, básicamente, nos ayuda a disminuir el número y el impacto de las complicaciones, es decir, impactar la discapacidad y el ausentismo. Entonces, fíjese usted que cada que yo hago una acción en salud, eso va a tener un impacto ¿en dónde? En indicadores epidemiológicos. Por eso, muchachos, es que el decreto, ay, ¿cuál es que es? El que salió en el 2015, la 1072, ¿sí? Lo que hace es que hace un compendio y siempre nos dice, uno, todos los sistemas de gestión deben culminar en 4 sistemas de vigilancia epidemiológica que impacten, ¿qué? Los indicadores. Y por eso esos indicadores son de obligatorio cumplimiento para demostrar que tu sistema de vigilancia epidemiológica está impactando, ¿qué? Disminuyendo la incidencia, disminuyendo la prevalencia, disminuyendo el ausentismo y disminuyendo las discapacidades. Si se dan cuenta que eso tiene un relacionamiento que es bastante claro. Entonces, ¿cómo logramos eso en vigilancia epidemiológica? A través de esta cosa que se llama el método epidemiológico. ¿Sí? ¿Y qué es el método epidemiológico? Básicamente, el método epidemiológico no es otra cosa que un proceso sistemático, organizado y objetivo que está destinado a responder una pregunta de investigación. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que siempre hay una condición problemática que debe terminar en una pregunta de investigación. ¿De dónde arranca todo este proceso que se llama la vigilancia epidemiológica y qué es lo que los va a ocupar, a poner a pensar, a cavilar, a investigar durante estas próximas 16 semanas? Todo arranca de un conocimiento que podríamos decir de alguna manera que se llama conocimiento actual. Entonces, este conocimiento actual, ¿qué es? Básicamente, ese conocimiento que ustedes tienen de la condición que hay en la empresa, ese conocimiento que ustedes tienen desde la estadística o de lo que han leído, es el conocimiento que les regalan a ustedes las personas o los trabajadores cuando llegan a una empresa y les dicen, no, es que aquí nos vivimos accidentando al coser, entonces nos cosemos la mano o con la aguja nos chuzamos, o simplemente no, es que estamos inyectando Samac, pero entonces la máquina no tiene los empaques bien puestos y hay veces sale, llamémoslo así, un, ¿qué? Un componente de ese SAMAC disparado y nos cae en el cuerpo y nos quema, etcétera, etcétera. Eso se llama conocimiento actual. Entonces, ustedes se están enterando de alguna manera, ¿sí? De qué es lo que está pasando. O salen a la calle simplemente y observan. Y entonces miran cómo, hablemos de lo que va a suceder ya de aquí para adelante con mucha frecuencia, vamos a ver entonces cómo empiezan a colocar vallas de políticos, ¿sí? De esos inservibles, buenos para nada, que finalmente saturan y dejan la ciudad llena de
basura visual, de un montón de contaminación visual. Entonces se dan cuenta de que hay un muchacho trabajando a 4 o 5 metros colocando una valla y ustedes se ponen a mirar y ese muchacho no tiene arnés. Ese muchacho se sube en unas escaleras que están amarradas con dos lazos. No hay quien le tenga la escalera en la parte de abajo, tiene de pronto unos clavos en la boca, es decir, etcétera, etcétera, no tiene casco, no tiene absolutamente nada, no tiene una eslinga, no hay de dónde pegarse, etcétera. Entonces, ustedes dicen, la observación les dice, uy, eso ahí se está sucediendo, eso es lo que está sucediendo ahí, es una defecio, desde el punto de vista de la seguridad. Este muchacho, si se cae, se mata. Entonces la consecuencia, de una vez, ya les mete, se les llega a la cabeza. Ah, entonces aquí va a haber letalidad como consecuencia de una condición de un accidente de trabajo. Todo eso es conocimiento actual. Y entonces, ¿ustedes qué se dedican a hacer? Ah, juepucha, vamos a tratar de resolver este problema que hay aquí. Y entonces, ya identificaron de alguna manera el problema y profundizan en él. Entonces, no, es que yo fui a una fábrica donde hacen santos y me dijeron que había mucha gente con mucha tos. Entonces, yo tengo que averiguar ese polvito blanco con que ellos trabajan, ¿sí? Que hacen imágenes, ¿qué es? Y qué puede producir en los pulmones. Entonces, claro, pues los de mi generación nos íbamos para los libros o para la biblioteca. ¿Ustedes qué hacen? Ahí mismo el teléfono, don Google, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a buscar, y entonces, no, pues que este Wikipedia, eso maneja mucha información que es basura. No, entonces me va a meter a una base de datos, entonces se meten a Scienti, o a Medline, o se meten a cualquiera de esas bases de datos, porque ustedes tienen acceso a través de la biblioteca del Poli a entrar a las bases de datos. Entonces empiezan a buscar información científica. Toda esa información científica, el artículo que leyeron en periódico, el artículo que se leyeron de una revista científica, lo que leyeron en un libro de la materia, que medicina del trabajo, etcétera, etcétera, todo eso es lo que se llama la revisión del estado del arte. Y eso es lo que constituye y le da veracidad al problema que ustedes están manejando. Entonces, ya vieron, ya detectaron, ya averiguaron, ya les dijeron, ya les contaron sobre un problema. Ustedes profundizan en el problema y entonces efectivamente llegan y dicen, sí, definitivamente, aquí hay un elemento, ese polvo blanco posiblemente contiene yeso y el yeso también contiene partículas de sílice. Esta es una empresa que como es de El Curita, que la montó el cura de la iglesia tal, entonces él tiene un montaje de una fábrica. Y él, como siempre, trabajan con las mismas personas, lleva 15, 16, 20 años con los trabajadores que están allá. Pero como el curita no sabe nada de salud ocupacional y como creen que la Virgen los protege y los santos apóstoles Pedro y Pablo, entonces jamás les entregaron equipo de protección personal a los trabajadores que tenían, que de tan buena fe tenían. Y entonces, como le estaban haciendo era un favor a la iglesia, tampoco los metieron a la seguridad social, porque como eran tan pobres, ellos les estaban haciendo era la caridad de darles un trabajito. ¿Ya? Entonces, la condición final es que 3 de los 10 trabajadores ya tienen una silicosis manifiesta posiblemente y lo que yo tengo que hacer es que debo de proteger a los otros 7 y a los que entren a trabajar ahí en la empresa. Se dieron cuenta que se armó un problema porque hicieron la investigación, la evaluación de toda la del estado del arte y finalmente ese polvito blanco que ustedes inicialmente dijeron, ¿qué será lo que pasa? Que esos señores están tosiendo tanto ahí en esa fábrica de Santos. ¿Qué será lo que está pasando? Miren ustedes que ya tienen un problema. Y entonces, esa condición que partió de ese conocimiento inicial y que pasó a identificar un problema, ¿cómo culmina? Cuando yo tengo el problema, entonces me hago una pregunta. Y esa pregunta es la que se llama la investigación. Entonces ustedes a lo mejor dirán, ¿cómo podríamos proteger y cómo podríamos evitar la presencia de silicosis en estos trabajadores expuestos a esta condición?
Y entonces la pregunta de investigación que casi que resumió todo el problema en una sola pregunta, genera una hipótesis que se llama conceptual. Y entonces ustedes van a decir, no, es que mediante sistemas de ventilación, ¿sí? Portalegas, mediante el suministro de equipos de protección personal con mascarillas adecuadas, mediante tal cosa, mediante este otro proceso, yo voy a poder intervenir esa hipótesis y entonces yo ya tengo el problema, tengo la pregunta de qué debo resolver y tengo más o menos cómo lo voy a hacer. Ah, pues ya lo tenés listo. Por eso es que cuando yo muchas veces les digo, ya, cuando ustedes identificaron el problema, tienen el 50% de la materia lista. ¿Por qué? Porque ya lo demás, eso es, como decía mi abuelita, carpintería. Sí, ya, lo que hago es un diseño. ¿Diseño de qué? Ah, bueno, entonces, número uno, ¿qué tengo que hacer? Uno, voy a mirar cómo está distribuida la población. Cuántos son hombres, cuántos son mujeres, de qué edad, cuántos años, cuánto tiempo de antigüedad, cuáles antecedentes tenían. Ah, no, es que tal era asmático, etcétera, etcétera. Listo. Segundo, tengo que evaluar si sí están expuestos o no. Es que eso se hace con sílice, pero si hay exposición, si hay concentración, muchachos, ustedes son ingenieros, ustedes tienen que demostrar eso y son higienistas. Entonces yo me tengo que ir a hacer una medición de qué, de material particulado. Entonces, hacen la medición y encontraron que sobrepasa los límites permisibles. Estas personas sí están expuestas al sílice. Tercer elemento en el diseño. Bueno, yo debo comprobar de que si hay signos y síntomas o hay personas enfermas. No, sí, es que hay 3 diagnosticados con silicosis y hay otros 4 con signos y síntomas respiratorios. Pucha, no, esto está cundido aquí. Entonces, yo hago una encuesta para evaluar los signos y los síntomas, o si tengo la platica, entonces yo les voy a hacer una espirometría, o si tengo más plata, yo voy a hacer entonces una tomografía computarizada de alta resolución y voy a hacer una evaluación médica por el médico ocupacional o por el neumólogo. ¿Listo? Listo. Entonces ya tenés cómo está distribuida la población. Tenés que sí tenés exposición y que sí hay signos y síntomas. Ahora, desde el punto de vista de la estadística, necesitas otro elemento, que es cuál. Establecer si efectivamente la exposición fue lo que les produjo la enfermedad. Entonces haces un diseño estadístico de qué, una regresión, o haces un chi cuadrado, o haces una razón de prevalencias, o haces un ratio o un riesgo relativo. Todo depende del tipo de estudio que vos estés diseñando. ¿Listo? Y finalmente, entonces, ¿qué más vas a hacer? No, ya diseñé todo eso, entonces voy a mirar quiénes son los que están enfermos, entonces voy a incluir los sujetos y a recoger los datos. ¿De qué? De toda la encuesta que les voy a hacer de signos y síntomas, voy a recoger los datos de niveles de exposición, etcétera, etcétera, y de ahí entonces ya genero unas observaciones. Todos esos elementos son observaciones que yo realizo y finalmente esas observaciones me permiten hacer un análisis de la situación. Entonces, no, si es que el material particulado es mucho, los límites permisibles son superados 4 veces, etcétera, etcétera. Y entonces, ese análisis es basado en qué? En los resultados que se obtuvieron, perdón. Yo pienso que los resultados quedarían primero que el análisis, pero bueno. Y ya con el análisis y los resultados, pues entonces hay una interpretación y una discusión que me lleva a generar unas conclusiones y finalmente esas conclusiones me permiten generalizar. Esa generalización me lleva ¿a qué? A otro conocimiento que es diferente al que tenía inicialmente. Pero ya en este momento, después de haber ocurrido todo eso, es el conocimiento actual. O sea, siempre termina en un conocimiento que es actualizado. Y así es como ha evolucionado la ciencia. Así es como ha evolucionado el mundo. Y así es como hemos logrado toda esta cantidad de avances en todos los procesos científicos. ¿Listo? Bueno, entonces, hablemos ahora, eso era la epidemiología. Pero igual como se construye la epidemiología, se construye la epidemiología ocupacional. Simplemente que se genera una diferencia puntual que es que en la parte de riesgos laborales y que tienen que ver con el trabajo. Entonces, la epidemiología ocupacional, según el señor Chekoway en el año 2004, ¿no es cierto? Nos dice que
Es el estudio de la distribución y de las causas de la enfermedad y las lesiones que resultan ¿de quién? De los riesgos laborales. Entonces, en términos generales, es lo mismo que la epidemiología. Estudio el comportamiento, la distribución, las causas de las enfermedades y ya, si hay algo que se anexa mucho, y de los accidentes. ¿Por qué? Porque acuérdese que el meollo de la condición general de la seguridad y la salud del trabajo es prevenir ¿qué? El ATEL, ¿no es cierto? El accidente de trabajo y la enfermedad laboral. Listo. Entonces, el principal objetivo de la epidemiología ocupacional es la prevención a través de la identificación de las consecuencias de los riesgos laborales para la salud. ¿Correcto? Entonces, básicamente es prevenir a través de la identificación de las consecuencias que tienen los riesgos laborales en la salud de las personas. Entonces, en términos generales, básicamente, ¿en qué se basa? Se basa en, primero, hechos y en datos. O sea, la información que usted debe de sacar debe de estar totalmente apegada a la realidad. Debe ser basada en elementos de alto nivel de calidad, porque de eso va a depender la calidad del estudio que usted va a desarrollar. Entonces, muchas veces usted le está diciendo a una empresa que invierta millones de pesos en la solución de un problema. Y muchas veces, muchachos, uno de los principales problemas desde el punto de vista laboral en su vida profesional va a ser ese, que a veces ustedes se apegan, o sea, a pesar de que en la universidad tratamos de generarles una formación lo más científica posible, no, muchos de ustedes siguen apegados a lo tradicional. Y entonces, no, es que yo creo que se debe hacer tal cosa. No, o sea, trabajan más por intuición que por datos. Y eso no se puede. Eso no se puede porque de esa calidad, de esa extensión de los datos disponibles sobre exposición, sobre los efectos a la salud, etcétera, etcétera, se va a poder determinar con exactitud cuál es la población expuesta y qué es lo que se debe hacer con ella. ¿Ya? Entonces siempre, siempre utilicen hechos y utilicen datos. Nunca utilicen suposiciones, porque en muchas oportunidades una suposición los lleva a un error muy grande y ese error muy grande termina costándoles mucho, en muchas oportunidades el trabajo y hasta la libertad. ¿Por qué digo la libertad? Porque conozco algunos compañeros de ustedes que cometieron errores que eran básicamente porque casi que todos los estudiantes de, voy a decir desde el año 2015 hacia atrás, del Politécnico, y desde el 96 todos pasaron por mí. O sea que estamos hablando de promociones desde el 98 más o menos, porque la materia era para los últimos semestres, pónganle ustedes del 98 hasta el 2000, hasta el 2015, 2016, que todos habían de alguna manera estudiado conmigo. Y yo siempre les he dicho y les he generado esa advertencia. Ojo que en esto tiene que existir un manejo muy ético de las cosas. Esto es tan ético, muchachos, como es de ética la profesión médica. ¿Ya? Porque ustedes, un error de ustedes está jugando con la vida de las personas, exactamente igual al médico. Muchos de los otros ingenieros pueden que se caiga una construcción y que por accidente haya gente adentro. Bueno, sí, se murieron personas, pero ustedes están hablando directamente de la vida de las personas. Pues, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes hace algunos años dieron un programa de la famosa fábrica de Silvania, de las famosas bombillos ahorradores que trabajaban con mercurio. Se hizo de Silvania y en este momento está pagando cárcel. ¿Por qué? Porque mandaba a hacer los exámenes de mercurio en sangre y en orina y los escondía, no se los entregaba a los trabajadores. Y eso pues, sí, que siempre pararon por mí y yo siempre les he dicho que la confidencialidad de la historia clínica y los exámenes de laboratorio que son parte de la historia clínica
el único que tiene derecho sobre ellos es el paciente, no más, y el médico tratante con permiso del paciente. De resto, nadie más tiene el manejo. Entonces, si usted hace unos exámenes de mercurio, no se los podía haber guardado, ni mucho menos haberlos tenido escondidos, ¿sí? Máxime si estaban con niveles de mercurio por encima de. Pues claro, el, el gerente de Silvania, que es norteamericano, salió y se fue para Norteamérica y allá está muerto de la risa. Ahí vienen quién está en la cárcel en este momento pagando los trabajadores que murieron y los trabajadores que quedaron con enfermedad de Parkinson o demencia por mercurio. Que la exactitud y la ética, las determinaciones, o sea, si ustedes leen que los niveles permisibles están 3 veces por encima de los límites permisibles, entonces, después de la cantaleta, el epidemiólogo debe disponer de datos sobre otros factores que puedan incluir en esas enfermedades de interés. Recuerdan ahorita cuando decíamos que en una mina no solamente podía estar expuesto a sílice, sino a asbesto, podía estar expuesto a antracita, a carbón, etcétera, etcétera. Y esos datos de esos factores que pueden llegar a influir la enfermedad y de manera que cualquier efecto de las exposiciones se demuestre en el estudio y se pueda atribuir a una exposición profesional en el lugar. Por eso es tan importante ese relacionamiento estadístico de causalidad. A pesar de que una persona esté haciendo movimientos repetitivos y tenga dolor en el brazo, eso no quiere decir que son los movimientos repetitivos los que le están dando el dolor en el brazo. Porque si una semana antes iba en una moto y se cayó en una moto sobre el brazo, posiblemente no son los movimientos repetitivos, sino la caída de la moto la que le generó esa situación. Entonces, ojo con eso, que no siempre una cosa es consecuencia de la otra y por eso es tan importante la modelación estadística. La epidemiología ocupacional entonces se aplica a qué niveles o a qué elementos. Primero, para la vigilancia y describir la aparición de enfermedades en diferentes categorías de trabajadores, obviamente. Estos trabajadores están relacionados con estos tipos de enfermedades y estos otros tipos de trabajadores con otros tipos de enfermedades. Entonces, si yo les hablo de industria metalmecánica, ¿qué se les viene a ustedes a la cabeza primero? Posiblemente enfermedades por una hipoacusia. Si yo les hablo de trabajo en construcción, posiblemente se viene o caída de alturas o dermatitis por cemento. ¿Sí? Si yo les hablo a ustedes de docentes, posiblemente enfermedades de la voz. ¿Listo? O estrés, pues porque los alumnos nos paran el pelo muchas veces. Entonces, básicamente, pues también es un elemento. Entonces, nos permite identificar la enfermedad y con qué tipo de profesión o tipo de trabajo está relacionado. Nos proporciona las primeras señales de advertencia de peligros profesionales que pueden ser desconocidos. Y en este momento hay un nuevo mundo que se abre ante ustedes y que básicamente la universidad ya se los quedó debiendo porque ya ustedes no alcanzan a ver, digámoslo así, las materias que se ajustaron para eso. ¿Cuál es ese nuevo mundo? Se llama nanotecnología. Y ese mundo de la nanotecnología es un mundo nuevo. ¿Por qué? Porque por decir algo, si yo hablo del oro como elemento químico, es un elemento muy inerte. Mire usted que por eso las aretas de fantasía le dan alergia a las damas. No mentira que hay ya muchos caballeros con aretas, sí, pero si usted coloca una areta de oro, pues no le va a producir reacción, porque el oro es muy neutro, porque el oro es de color amarillo, porque el oro no es tóxico. De hecho, se utilizan sales de oros para tratamientos de algunas enfermedades. Pero el oro en nanomateriales, o sea, del tamaño de entre 1 y 100 nanómetros aproximadamente, básicamente, primero no es de color amarillo, es de color rojo. Y segundo, no es inerte, es altamente tóxico. Entonces, fíjese usted que el nanomaterial, básicamente, aunque el oro puede ser un material macro o un material nano, tienen dos componentes totalmente diferentes. En algún curso que estaba haciendo yo con la Politécnica de Cataluña, ¿sí? En algún momento decía,
Entonces, casi que es obligatorio en este momento sacar una nueva tabla periódica. ¿De qué? De los elementos que hay, pero ya una nanotabla periódica. ¿Por qué? Porque las propiedades son totalmente diferentes. Entonces, básicamente, esos son peligros profesionales desconocidos. Tercer elemento para aplicar, generación y puesta a prueba de hipótesis sobre el efecto nocivo de determinada exposición y la cuantificación de dicho efecto, lo que les hablaba ahorita. ¿Yo qué tengo que hacer? Yo tengo que hacer es probar que mi hipótesis a través del trabajo de investigación, ¿correcto? Cuando estábamos ahí en la gráfica. Y nos permite evaluar la intervención. Por ejemplo, una medida preventiva, cómo me reduce el nivel de exposición, midiendo los cambios en el estado de salud de una población a lo largo del tiempo. Quiero ser muy enfático en algo que de pronto olvidé en una de las diapositivas anteriores. Y es que la gran diferencia entre la vigilancia epidemiológica convencional y la vigilancia epidemiológica ocupacional está radicada en, específicamente, en que la vigilancia epidemiológica convencional, yo puedo llegar y culminar hasta conocer el comportamiento de la enfermedad. En la vigilancia epidemiológica ocupacional, siempre, oígase bien, siempre existe la necesidad de intervenir. O sea, no concibo bajo ninguna circunstancia un sistema de vigilancia epidemiológico que no genere intervención. Porque si estamos hablando de prevenir la enfermedad o el accidente, pues yo lo tengo que intervenir. Entonces, de alguna manera, esa es la gran diferencia. La epidemiología ocupacional, entonces, se basa en los análisis de la información obtenida de cualquier tipo de fuente, registros, cuestionarios, descripción del puesto de trabajo u otros estimadores de exposición como la prevalencia, la incidencia, el ausentismo, etcétera, etcétera. Debe prestar mayor importancia a las causas de la enfermedad, eso es totalmente claro, ¿sí? Sin embargo, actualmente se presta mucha atención a la evaluación de las medidas preventivas, es decir, si yo conozco la causa, la puedo prevenir y con el propósito de reducir exposición y reducir impacto en la salud y, ojo, en el ambiente, que cada vez es más importante y que de alguna manera se ha convertido en una obligación para muchos de los CISO o para muchos de los jefes de seguridad y salud en el trabajo, esa parte ambiental. Otro elemento es que el análisis epidemiológico le va a ayudar ¿a quién? A las autoridades de salud pública, llámese desde el ministerio para abajo hasta el jefe de salud ocupacional de una empresa, a encontrar un equilibrio aceptable entre el riesgo que hay para la salud y los costos económicos de la prevención y el control. ¿Por qué? Porque es que ese es otro error que se comete mucho por inexperiencia y por juventud. Yo llego a una empresa a decir, no, hay que cambiar todo, muchachos. Eso no es posible, cambiar todo lo que hay en una empresa, porque eso cuesta demasiado dinero y seguridad de salud en el trabajo no produce dinero, o sea, no es tangible. Produce, reduce las pérdidas, pero no produce dinero. Entonces, si ustedes dicen que hay que cambiar todo, adivinen a quién van a cambiar. Lo van a cambiar es a usted. Entonces, tiene que ser muy consciente de que usted tiene que manejar un equilibrio entre gastos y costos de la seguridad y la salud en el trabajo. ¿Para qué hacemos esto? Pues específicamente lo hacemos, ¿por qué? Porque cada año se producen 250 millones de accidentes que tienen como consecuencia ausencias en el trabajo, que eso nos equivale a 685.000 accidentes diarios, 475 accidentes de trabajo por minuto y 8 cada segundo que pasa. O sea, mientras nosotros atravesamos esta clase, por decirlo así, han sucedido más de, qué sé yo, más de, llevamos una hora larguita, 1 hora y 10 minutos, y si en un minuto hay 475, pues imagínese usted, haga la prueba. Han pasado casi 24.000 accidentes de trabajo, o un poquito más, es lo que llevamos de clase.
Los niños trabajadores, que no debería de ser, 12 millones de accidentes al año como consecuencia del trabajo, y se estima que 12.000 de esos son mortales, es decir, hay 12.000 niños que mueren por causa de los accidentes de trabajo y los niños no deberían de trabajar. 3.000 personas mueren en el trabajo cada día, 2 por minuto. El asbesto solamente causa más de 100.000 muertos en el año y 160 millones de casos de enfermedades profesionales cada año. Nos están hablando de una situación que es o se hace necesario de intervenir. La epidemiología ocupacional, las mismas utilidades que tiene la epidemiología convencional. Observación de las enfermedades derivadas de las exposiciones laborales. Nos permite establecer relaciones de causalidad. Nos permite desarrollar o establecer cuáles son las pruebas diagnósticas más acertadas para ello. Determinar la historia natural de la enfermedad ocupacional, tal cual como se los mencioné ahorita. Nos permite describir el estado de salud e investigación de factores de pronóstico de los trabajadores. Nos permite evaluar la intervención. Recordemos que cada que tenemos una enfermedad o un accidente o un sistema de vigilancia epidemiológica, siempre tenemos que intervenirlo y entonces esa intervención hay que evaluarla. Nos permite analizar la eficacia de esa intervención, o sea, para qué sirvió esa intervención, y nos sirve para estudiar y determinar los valores normales y de referencia que nosotros tenemos de pronto en los famosos TLB. ¿Cómo se hace? A través de ese método epidemiológico ocupacional del que hablamos ahorita, que esos son sus componentes: la identificación del problema, la formulación de la pregunta y la hipótesis, la justificación y la definición de los objetivos, la definición de la metodología para llegar a alcanzar esos objetivos, recolección y procesamiento de información, identificación e interpretación de los patrones de ocurrencia de la enfermedad mediante el análisis, elaboración de conclusiones, aplicación de medidas de prevención y control y evaluación de la intervención. Muchas gracias, muchachos. Eso es todo por el día de hoy.